Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de estadística. Pues hoy continuamos con nuestros temas de este cuatrimestre. Y bueno, vamos a continuar con el tema de muestreo, que si ustedes recordarán, lo vimos la clase pasada, comenzamos a verlo y nos quedamos a mitad del tema. Voy a compartir con ustedes la presentación para recordar primeramente lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver ahora. Si tú recordarás, platicamos que dentro del muestreo probabilístico, estadístico, hay dos tipos, ¿va? Los que consideramos probabilísticos y no probabilísticos. Hablamos de los primeros cuatro, ¿te acuerdas? Y mencionábamos que el muestreo probabilístico en primer lugar puede ser aleatorio simple. Y platicábamos que era este grupo de personas que colocamos igual de nombres de personas en una urna y son 100 nombres y de manera aleatoria vamos a introducir nuestra mano y vamos a sacar 30 nombres y bueno, esos son la muestra con la que vamos a trabajar. Ese es el método más simple que hay, ¿verdad? No tiene gran ciencia. El sistemático que damos, que era por medio de un sistema y que eso era conocer el número de la población, el total de la población que íbamos a trabajar, ¿te acuerdas? Ese número de población lo íbamos a hacer en una muestra más pequeña y de esa muestra más pequeña le íbamos a sacar de manera aleatoria simple una muestra más chiquita y de ahí íbamos a establecer intervalos, ¿te acuerdas? Intervalos hasta cubrir con toda la población. Entonces empezábamos dependiendo del primer nombre, el primer número de la primera persona que saliera, íbamos a hacer intervalos de 7, 8, 12, 15 números hasta llegar hasta el número, ¿no? Y es una manera sistemática de hacerlo. Hablamos del estratificado, que es, tenemos toda la población que queremos investigar y la vamos a poner por mujeres, hombres, niños, perros, gatos, es tal cual como lo dice, ponerlo en grupos, ¿sale? O extractos, ¿sale? Y por último, el conglomerado, que es cuando ya vamos a una población muy, muy grande, ¿te acuerdas? Y en esta población muy grande, pues entonces, como lo que platicábamos, ¿no? Hacer un estudio de todos los alumnos de tercero de secundaria del país, ¿no? En cuanto a sus promedios en matemáticas, por ejemplo. Entonces, pues es una muestra muy grande. Entonces, lo que podemos hacer es escoger ciudades que vamos a seleccionar al azar. Puede ser un aleatorio simple, ¿no? Ponemos todos los estados de la República y seleccionamos de pues 10, ¿no? Entonces los 10 primeros que salgan y de ahí vamos a estudiar las principales ciudades de cada estado y sacar una conclusión, ¿no? ¿Para qué? Porque evidentemente estudiar los 31 estados que tenemos, pues es un poco, 32 estados, perdón, es un poco complicado, ¿no? Entonces platicamos que incluso podríamos tomar a México, a la Ciudad de México, Monterrey, ¿te acuerdas que hablamos? Que, ¿cuáles son las ciudades más grandes? Pues en México con más desarrollo, que nos pueden arrojar más, una información más certera, pues podríamos escoger a México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, pero también decíamos, podríamos escoger entre ellas a Chiapas, ¿no? A Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Porque pues nos sirve también para estudiar. Entonces, ese es por conglomerado. Y acuérdate, todos esos son métodos probabilísticos. ¿Por qué? Porque no hay mano. Acuérdate que todo lo que hemos visto desde la probabilidad, acuérdate, para que sea probable, para que sea probabilidad, tenemos que hacer un experimento, un experimento. Los experimentos deben ser aleatorios, ¿sale? No determinísticos. Si es determinístico, pues nosotros ya sabemos el resultado y pues no nos sirve de nada. Acuérdate que es cuando hablamos. Si subimos al World Trade Center y aventamos a una persona, pues se va a hacer pedazos y va a morir, ¿no? O sea, no necesito experimentar para saber que de 10 que aviente, los 10 se van a morir. Entonces, pues ese experimento es un experimento determinístico, conocemos el resultado. Nosotros necesitamos hacer un aleatorio y vamos a tener lo que se llama un espacio muestral, ¿te acuerdas? Que es todas las posibles combinaciones de resultados de un experimento que podamos llevar a cabo. Y es muy diferente, y les platicaba aquí de su casa,
que es un piso, aventar a alguien y ver qué pasa. Y hay un montón de posibles resultados, desde que no le pase nada, desde que se muera, desde que se rompa la cabeza, desde que se fracture un brazo, desde que se fracture un tobillo. Entonces, pero tenemos, acuérdate, el espacio muestral es, sabemos los posibles resultados, podemos tener una interpretación de los posibles resultados, pero no es hasta que hacemos el experimento que vamos a determinar cuáles son. Entonces, todo este tipo de muestreo es probabilístico porque tenemos un espacio muestral con el cual trabajar posibles resultados, una población, una muestra, pero en realidad no tenemos la manipulación del muestreo, ¿sí? O sea, ya sea desde el aleatorio simple hasta el conglomerado, lo estamos haciendo de manera aleatoria, ¿ok? Y ahora también existen muestreos no probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí podríamos llamarlo incluso muestreo determinístico. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a escoger, ¿no? Con toda la intención voy a escoger a la población. Entonces, el primero es por juicio, como lo ven en pantalla, y es un método de muestreo no probabilístico. Los sujetos se seleccionan a base del conocimiento del juicio del investigador. El investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional, ¿no? ¿Se das de cuenta? Quieren hacer una investigación. Profe, quiero hacerle una investigación a ustedes, sus mejores alumnos. Ah, pues si yo me quiero lucir, por supuesto que yo voy a escoger a quién. Pues a los individuos que mejor me funcionen, ¿verdad? No voy a escoger alumnos que estén reprobando, que no entren a clases, pues eso no me va a convenir, ¿no? Entonces, yo voy a escoger y yo escojo de manera intencional cuáles son los individuos, qué instituciones, qué animales, con cualquier cosa que sea susceptible de investigación, acuérdate, pero yo voy a escoger esa muestra. Entonces, pues ya ahí no hay nada de probabilidad, ¿verdad? Ahí yo, por mis conocimientos, porque así lo decido, porque así lo creo, porque creo que eso es lo que me sirve, yo lo escojo, ¿no? Entonces, es como dice aquí, a título de criterio profesional. Entonces, pues obviamente no hay nada, ahí no hay nada al azar, sí, totalmente fue seleccionado por mí, ¿no? Está el de por conveniencia también, que es una técnica de muestreo también no probabilístico, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para la investigación. Los sujetos de una investigación específica son seleccionados para el estudio solo porque son fáciles de reclutar y el investigador no está considerando de las características de inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la población. Entonces, la mejor forma de explicarte es esto. Alguna vez en una universidad una alumna me iba a hacer, les di la materia de metodología de la investigación, estábamos haciendo un proyecto de investigación y ella escogió el tema del vino y y bueno, su tema era ver cuál era el viñedo que mejor producía vino y por qué y qué técnicas de hacer vinos, ¿no? Entonces me decía la chica, ¿cómo ve? Le digo, pues me parece bien, suena interesante ver las técnicas de cada uno, ver las diferencias y con eso determinar algo. Era una investigación con una hipótesis ahí y ella creía que había un viñedo muy en específico que lo hacía mejor que los demás. Iba a probar eso. Entonces, el tema fue que se le cayó un poco la investigación porque yo le dije, oye, pero para eso tienes que ir y ver cómo lo hacen, ¿sale? Porque eso no está en una página web, eso no está en Facebook de los viñedos que quieres, es estar ahí presencialmente y ver cómo se hace y a investigar la forma. Y entonces fue cuando me dijo, ay, sí es cierto, no puedo, están muy lejos. Bueno, a eso se refiere eso, chicos, o sea, al final del día, también tú, pues no hay nada de aleatorio ahí. Ella debió haber escogido o pudo haber escogido un tema de investigación que pudiera hacer aquí en la ciudad de Querétaro, porque aunque están en Querétaro los viñedos, se tiene que desplazar y no tenía los medios para hacerlo, ni la accesibilidad, ni la proximidad. Entonces, pues por conveniencia, el muestreo de qué viñedos iba a investigar, pues no le convenía para nada, porque pues al final del día le quedaban lejos y aunque ella los ubicaba, pues no le funcionaba mucho. Pero ese es este tipo de muestreo, es algo que nos conviene, ¿no? Como así me dijeron, investiga a alumnos, cómo se comportan los alumnos después del COVID. ¿Cómo me vería yo diciendo, pues voy a investigar a los alumnos de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México? Pues
Pues no, no me están pidiendo de una universidad en específico. Es estudia estudiantes universitarios, cómo fue su desempeño después del COVID. ¿Qué es lo obvio, chicos? Pues que lo haga con Universidad Haller, ¿no? Porque tengo accesibilidad a ustedes, tengo sus teléfonos, ustedes me conocen aunque sea por este medio, yo los califico, ¿no? Están próximos. Entonces es un tipo de muestreo en el que no te metes en problemas, sino que tú, pues, por conveniencia, escoges a qué población y por ende a qué muestra vas a estudiar. Entonces, acuérdate, uno es por juicio, tu criterio profesional. Tú decides quién te conviene, por qué te conviene, las características que tú quieres para la investigación, y por conveniencia es lo práctico, lo fácil, lo que está cerca, o sea, lo que es fácil de reclutar, no te metes en problemas. Entonces, la característica de ambos es que ninguno de los dos tiene un método aleatorio. Tú ambos los estás escogiendo con toda intencionalidad. Y por último, el voluntario. Y esto es muy padre porque dice, donde el informante voluntariamente suministra información sin ser seleccionado, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Es, por ejemplo, cuando, me acuerdo, me acuerdo yo mucho en mis épocas de estudiante que los chicos de gastronomía y de la Universidad del Valle de México preparaban los platillos y hacían muestras de lo que preparaban. Entonces ellos lo único que hacían era, oigan, cocinamos esto, si gustan pasar a probarlo, es comida gratis, y preparaban muchos platillos, incluso hasta te podían servir, literalmente comías algunas veces, podías comer de lo que estaban ellos dándote a degustar. Entonces, ellos no iban por nadie, ¿te das cuenta? Hacían una pequeña publicidad, avisaban, pero la gente que íbamos llegábamos sola. A eso se refiere. Es voluntariamente, ¿no? Tú llegas y dices, ¿sabes qué? Pues voy a ir porque pues, está padre. Entonces, tú solito llegas y bueno, para ellos ya tú eres lo que te están sirviendo, sus alimentos y que quieren ellos poner a prueba, hacer una investigación de sabores, de preferencias, pues tú sin querer, queriendo, dirían por ahí, ya estás ayudando y de forma voluntaria. Nadie fue para que o sea, nadie te obligó a ir, nadie te escogió, ni nada, ni fuiste seleccionado aleatoriamente. Tú solito llegaste. Es como los campos de entrenamiento del básquetbol, de la NFL. Acuérdate, están todos los jugadores colegiales y se van a probar a los equipos, a los campos de observación para ver su velocidad, su fortaleza, se hace todo eso y en base a eso pues son escogidos o no. Pero la NFL lo único que dice aquí es, aquí se va a hacer la prueba, el campo de entrenamiento, el campo de observación, pues, ¿no? Que ellos le llaman campos de entrenamiento, ¿no? Entonces, la gente llega, los jugadores solos llegan, ellos no tuvieron que seleccionar a nadie, solo llegan y de ahí sacan resultados. Entonces, ese es el último de los muestreos no probabilísticos, ¿sale? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender la diferencia de ambos, ¿no? Ya nada más por último, estas diapositivas pues contienen bastante texto y lo único que quiero que tú sepas es que por más que hagas bien un muestreo en cualquiera de ambos, las muestras generalmente tienen margen de error, ¿no? Por alguna o X situación. Entonces siempre tú vas a encontrar que hay un nivel de significancia, que le llaman así, un nivel de error, para tener esa muestra que posiblemente no se pudo recolectar de manera correcta. El mejor ejemplo es cuando son las elecciones en nuestro país, los noticieros contratan a diferentes consultoras y, por ejemplo, Televisa Mitoski, me acuerdo mucho, y Azteca Blanco y Asociados, algo así se llama, y los dos hacen encuestas de salida. Y si tú te das cuenta, ellos siempre que hacen esas encuestas de salida, de una muestra que tomaron de gente que votó y que dio el nombre del candidato o del partido por el cual votó, de esa muestra ellos presentan datos estadísticos, un promedio, que tú ya los haces una media, de más o menos para saber cuántas personas están votando por X o Y partido o candidato.
pero ellos siempre te van a decir que la muestra trae un porcentaje de error, ¿sale? ¿Por qué? Porque puede ser que alguien haya mentido, ¿verdad? O sea, yo puedo salir, me hacen la pregunta, no quiero ser grosero, pero tampoco quiero decir la verdad, voté por el PRI, digo que voté por el PRI, pero en realidad voté por Morena, ¿no? Eso es parte. Entonces, pueden pasar cosas así. Entonces, toda muestra tiene que tener, acuérdate, siempre tienes que tener un nivel de significancia o de error, ¿sale? Bueno, esta es la parte teórica, chicos, de lo que estamos viendo ahorita en estadística. Y ahora vamos a ver, espero que alcance a darme tiempo de ver 2 videos, pero vamos a ver uno, por lo menos, donde nos van a explicar ya de forma matemática, ya en un, de forma gráfica, cómo podemos emplear 2 muestreos. El aleatorio simple, que es el más utilizado que te digo, y el estratificado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Me gusta mucho escogí a este maestro porque realmente se me hace de lo más práctico y es muy bueno. Entonces déjenme ponérselos para que podamos verlo y lo vamos comentando, ¿no? Es muy sencillo, pero lo vamos conversando conforme vaya avanzando el video, ¿sale? Ahí está ya, compartir sonidos. Como ven, el título es Muestreos probabilísticos, aleatorio simple. Bueno, muchachos, y continuando con el tema de los tipos de muestreo, hoy vamos a hablar sobre el tipo de muestreo probabilístico que se llama muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Es muy importante identificar la palabra aleatorio. Aleatorio es un derivado o proviene etimológicamente su significado de algo que es al azar, ¿sí? Que influye el azar en él. ¿Qué es lo que nos hace que sea aleatorio? Que vamos a utilizar unos números que se llaman números aleatorios, ¿sí? Es un número que vamos a calcular en nuestra calculadora, o existen otros métodos para calcularlo, pero el más sencillo para mí, para mostrarles, es el que tenemos en la calculadora. La calculadora científica que tenemos todos al alcance de nuestra mano. Bueno, vamos a buscar algo que se llaman números aleatorios, ¿sí? Ok, tenemos aquí un ejemplo con el cual les voy a explicar cómo es que se hace el muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple. Ejemplo, dice, con las siguientes 20 edades, estas que nos muestran aquí, tomadas de un grupo de jóvenes, obtenga mediante un muestreo aleatorio simple una muestra del tamaño 5. Ok, primero que nada hay que precisar 2 cosas. Siempre nuestra población se va a representar con una N mayúscula. Ok, chicos, como desde un inicio, bueno, creo que ustedes no, pero cuando doy la materia de matemáticas básicas o matemáticas financieras, siempre le digo que la clave de poder lograr tener éxito en la resolución de estos problemas, porque como hemos visto, tanto matemáticas básicas como las matemáticas financieras, no son más que cuestiones de aritmética, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ley de signos, ¿sale? De suma y resta, ley de signos de la multiplicación de la división. Si acaso vemos un poco de álgebra y utilizamos un poco de álgebra en algunas situaciones, pero pues no pasa de ser un álgebra de primer grado, ¿no? De ecuaciones lineales muy sencillas de determinar, ¿no? Algunos despejes, pero nada fuera de lo extraordinario, ni nos metemos en temas más profundos. Entonces, la clave aquí es porque tú aparentemente pues ya manejas todas sus cosas aritméticas, un poco de álgebra, es entender el problema, ¿no? Siempre es entender el problema, es interpretarlo correctamente para poder saber qué voy a hacer, ¿no? Entonces, lo importante aquí es de igual forma, ¿no? Aquí nos están pidiendo que de ese número de edades
saquemos un tamaño de muestra de 5 personas, ¿sale? Hay 20 edades y queremos un tamaño vamos a trabajar con 5 personas, ¿sale? Y entonces tenemos que calcularlo o sacar esa muestra de forma aleatoria simple. Entonces, justamente es lo que va a hacer con el profesor lo que vamos a hacer ahorita, pero no pierdas de vista lo primero que es eso, ¿no? Entender, tengo 20, mi población es de 20 personas y necesito una muestra de 5. Y me están pidiendo que lo calcule por medio de aleatorio simple, porque te lo puedo pedir de manera sistemática, ¿te acuerdas? O te lo puedo pedir estratificado. Entonces, lo importante es que tú lo decidas. Acuérdate que los no probabilísticos, pues tú ahí lo eliges. Si yo te dijera, saca una muestra de estas edades por un método por juicio, pues tú dices este y este. Por conveniencia, pues este y este, ¿no? Voluntariamente, pues invitas a la gente y llega. Entonces, tiene que ser, y como es el maestro, ¿no? Aleatorio es al azar. Entonces, obviamente, la calculadora ya nos ayuda mucho a jugar con estos números aleatorios. Y es bueno, pues ya en nuestra época, tener una calculadora científica con la cual podamos trabajar. Entonces voy a darle play para que podamos continuar con la explicación y vamos trabajando con el video. Mientras que nuestra muestra va a estar representada por una n minúscula, ¿sí? El tamaño de nuestra población, en este caso, es de 20, ¿sí? ¿Por qué esos 20? Porque son los 20 datos que son parte de nuestra población de edades. 20 edades que obtuvimos de un grupo de jóvenes, llámese de un salón, llámese de un grupo de amigos, etc. Pero estas son las 20 edades totales que presenta ese grupo de jóvenes. Y lo que nos pide el ejemplo es buscar con un muestreo aleatorio simple una muestra de tamaño 5, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un 5. ¿Qué representan estos dos? Que nuestra población es de tamaño 20, o sea que tiene 20 individuos. Pero para nuestra muestra necesitamos solamente 5. Es importante aclarar que para efectos de la práctica, esta población es muy pequeña y nos serviría trabajarla completa a ella. Pero para llevar a cabo el muestreo aleatorio simple, pues es más sencillo con números más pequeños y les puedo mostrar mejor cómo es que funciona el muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Si van todos ahí y toman su calculadora, debemos buscar los números aleatorios. Normalmente trae su calculadora una tecla, para estas las Casio, trae una tecla que dice RAN y trae un gatito ahí, un símbolo de gato, ¿sí? Entonces es importante que lo ubiquemos. Hay dos maneras de calcularlo en la calculadora, ¿sí? Primero poner en nuestra calculadora el tamaño de nuestra población, ¿sí? El tamaño de la población. Y enseguida vamos a poner un número aleatorio que nos va a dar la calculadora y ya vamos a obtener el primer elemento de nuestra muestra. Vamos a hacerlo de la manera esa que les platico. Bueno, primero entonces en nuestra calculadora ponemos el tamaño de nuestra población. No sé si lo alcanzan a ver por ahí, muchachos. Bueno, seguido de eso vamos a poner la tecla RAN seguida del signo de gato. Viene ahí, en esta ocasión viene aquí donde está la tecla del punto. Entonces para yo ponerla necesito darle la segunda opción, el Shift, ¿sí? Shift, y luego presiono la tecla de punto. Si le doy un igual, me va a quedar un 8.92. Ojo, el primer número que obtuve, vamos a ponerle un número 1. El primer número que obtuve fue un 8.92. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este es uno de los elementos que va a formar parte de mi muestra. Pero llevamos 1. Nos piden 5. Ojo, no se asusten si a ustedes en su calculadora les sale un número diferente o distinto a esto. Por ejemplo, que hayan hecho el mismo cálculo exactamente que yo
y les haya salido un 7.53. No ocurre nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la calculadora nos está dando un número aleatorio, el cual está multiplicado por el tamaño de la población. ¿Y qué quiere decir que sea aleatorio ese número? Que es al azar. Entonces, por eso yo obtengo uno, alguien obtiene uno diferente, etcétera, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces tenemos un número aleatorio que multiplica a la población y necesitamos 5. Llevamos 1. Hay que repetir. Ok, chicos, si se dan cuenta, es la forma matemática, pero es, vuelvo al tema, no se me pierdan, es meter en la urna todas las 20 edades y podemos sacarla con la mano, ¿va? Es lo mismo que está haciendo la calculadora, es que lo estamos haciendo científicamente. ¿Qué está haciendo? Esa función en la calculadora de números aleatorios es precisamente tu mano. O sea, la calculadora está escogiendo por ti el número, es la mano que está sacando el número. Ahorita a saber cómo lo vamos a aplicar. Pero primero tenemos que encontrar todos los números aleatorios con los que vamos a trabajar. Ahorita voy a adelantar el video ya cuando lo tengamos para que veas cómo se aplica. Entonces, acuérdate, la fórmula en una calculadora científica es tu número de datos, shift, rank, gato, y entonces te va a arrojar un número aleatorio. Es un número aleatorio de entre los 20, dentro de la muestra que tú le estás diciendo que es de 20. Y como te dijo, cada calculadora tiene Casio, hay Samsung, hay de muchas, y aunque fuera otra Casio, no quiere decir que te va a arrojar tu Casio el mismo número aleatorio que su Casio. Pues puede ser distinto, ¿sabes? Entonces, si ya lo ves, si ya lo cachaste como te lo estoy explicando, la calculadora es la mano que está sacando al azar un número, pero vamos a ver cómo lo vamos a aplicar ahorita. ¿Sale? Déjenme adelantar, nada más que ya tenga los 5 números. Ahí ya sacó otro. Pongamos todos. Nos dan el segundo, el tercero. Y creo que ya no. Vamos a ver desde ahí. 15.2. Ahí está. Ok. Ahí están los 5 ya. Ahora sí. ¿Qué sigue de aquí? Estos números que obtuvimos aquí, todos tienen punto decimal. Mas, sin embargo, no tenemos dentro de nuestras edades puntos decimales. En este caso, estos datos son datos continuos o discretos. Son datos discretos, los estamos viendo como discretos, aunque sea una variable de tiempo, lo estamos midiendo en unidades enteras, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. En este caso lo estamos viendo como datos discretos, ¿sí? Si dijéramos que tiene 18.77, 56, 32 años, entonces serían datos continuos. Para esta ocasión los estamos viendo como datos discretos, ¿ok? Entonces, los números que tenemos aquí... Eso que acaba de comentar, profesor, ya te lo sabes, ya hablamos de las variables cuantitativas, cualitativas, ya te expliqué qué son las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Obviamente, en un muestreo pues, nos conviene trabajar con las discretas, que estamos trabajando con enteros, porque si nos vamos a trabajar con decimales, si ya se necesita hacerlo para un resultado pues todavía más exacto, pues lo tendremos que hacer. Pero en realidad lo ideal es trabajar con las continuas, ¿sale? Y no, con las discretas, pero no con las continuas, que es lo que está explicando ahorita el profesor. ¿Sí? Hay que redondearlos hacia el número al que esté más próximo a convertirse. Por ejemplo, el 8.92 está más cerca de convertirse a un 9 o a un 7. Pues está más cerca de convertirse a un 9. El 6.60. Eso lo está haciendo, obsérvalo, ¿sale? Porque la calculadora nos arrojó números aleatorios. Acuérdate, tienes una muestra de 20, a ella no le importa, entonces nos arrojó números en decimales porque dijo entonces nos puede arrojar con variables continuas y variables discretas. Entonces, para poder trabajar con igualdades, ¿no? Así le podemos decir, si vamos a trabajar con una variable discreta, pues tenemos que convertir todos esos números aleatorios en discretos. Entonces, por eso es que está redondeando todos y cada uno de los números para poder trabajar ya con esa variable. ¿Vale?
64 está más cerca de convertirse a un 7 o a un 5. En este caso está más cerca de convertirse a un 7. El 11.9 está más cerca de convertirse a un 12 o a un 10. Está más cerca de convertirse a 12, ¿verdad? Entonces lo redondeamos a 12. El punto 88 está más cerca de convertirse a un 1. Y el 15.2 está más cerca de convertirse a 15 que a 16. Entonces, en base a esto que obtuvimos aquí, vamos a contar las casillas en nuestras edades para poder ver de nuestras edades cuáles van a ser los 5 miembros de la muestra. ¿Sí? Esto que obtuvimos aquí es únicamente para saber cuánto contar para conseguir los 5 miembros de nuestra muestra. Entonces, hay que establecer antes que nada un método o un sistema en el que vamos a contar. Podríamos contar por casillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Ese puede ser un método por casillas. O bien, otro método puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta llegar al 20. Ustedes seleccionen el método en el que vamos a contar. Yo en este caso voy a contar en esta dirección, ¿sí? En esa dirección, iniciando aquí y continuando con la flecha que les estoy marcando. ¿Ok? Ese va a ser el orden en el que yo voy a contar. Es importante establecer un orden para poder llevar siempre una manera de contar estos números. No podemos seleccionar primero contar de esta manera y luego contar de esta, ¿no? Siempre hay que seleccionar. Muy sencillo, chicos. Su muestra, al ordenarla, tú decides si la trabajas de manera horizontal o de manera vertical, como tú quieres, pero eso tú lo escoges. Y ya después de eso, pues, seguimos viendo que vamos a ocupar ya todos los números aleatorios redondeados para poder sacar nuestra muestra, ¿vale? De la misma manera. Bueno, para el primer miembro de nuestra muestra, dice que va a ser el elemento número 9. No quiere decir que nosotros vamos a buscar cuál de ellos tiene 9 en este lugar. No. Vamos a buscar en la casilla que nos dé el número 9. Vamos a hacer lo siguiente. A contar hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 18 ocupa la posición 9. Quiere decir que este 18 va a ser parte de nuestra muestra. Ok, vamos con el segundo. El segundo nos dice que va a ser el número 7. Llevamos 5, 6 y 7, ¿sí? Ojo, no buscamos que tenga un 7, sino que buscamos es que sea la casilla. Bueno, chicos. Ya tenemos los aleatorios y simplemente vamos a ubicar la posición. El primer número aleatorio fue 9, entonces de toda la muestra que tenemos, ya que está ordenada, entonces vamos a contarlas, por así decirlo, las casillas o los números, o los nombres, lo que tengas ahí para investigar. Entonces es el 9, entonces contamos, en este caso están las edades. Y él contó y nuestro primer número fue el 18. Nuestro segundo número en base a los aleatorios fue el 17. Y así se va a ir con el 12, con el 1, hasta tener las 5 muestras, que en este caso va a ser aquí. El primerito que contamos. Y luego, vamos con el 5. Nos dice que es el 15, el elemento 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si se fijan, ya tenemos encerrado dentro del círculo 1, 2, 3, 4, 5 elementos mismos que nos piden para el tamaño de la muestra. Entonces así, estos 5 son la muestra del total de los 20 que van a formar parte de nuestra muestra. ¿Sí?
Si tienen alguna duda, me escriben, muchachos. Bueno, chicos, ahí acabó como verán, son ejercicios muy, muy sencillos. Y bueno, ya por tiempo, porque también otro video dura otro ratito y ya no nos da tiempo. Este, ya no lo vamos a ver, pero acuérdense que estos videos ya los subí yo a plataforma. Creo que les subí 3 ejemplos y les puse ejercicios precisamente para que ustedes practiquen el muestreo, ¿sale? Entonces, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Yo creo que la siguiente semana igual vamos a ver otros muestreos y ya empezamos con el último tema del cuatri. Y lo revisamos y bueno, vamos trabajando sobre él. Cuídense mucho, acuérdense de no atrasarse en sus tareas, sobre todo porque es difícil que dejen todas las tareas al último, porque pues obviamente es mucha carga de trabajo, no solo para mí, sino para mis compañeros, estar revisando tantos trabajos en unos días. Entonces, bueno, espero que vayan adelantando. Yo he ido calificando algunos, pero la verdad es que son muy pocos. Entonces, espero que, sé que estamos en una modalidad donde ustedes van avanzando a su tiempo, en sus horas, pero bueno, creo que nos ayudamos mucho mutuamente. Ustedes ir avanzando semana a semana y nosotros no tener que calificarlos de una manera tan rápida en 1 o 2 días, ¿vale? Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.